Estimados participantes, sean bienvenidos a nuestro segundo curso de actualización sobre publicaciones científicas y quirúrgicas en pediatría, martes de divulgación científica, promoviendo el conocimiento y la investigación en salud 2025. Para la inauguración de nuestro ciclo de exposiciones nos acompaña el doctor Bernardo Hostos Jara. El doctor es director encargado de la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Muchas gracias y doy pase al doctor Hostos para que nos acompañe con las palabras de inauguración. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor darles la bienvenida para un nuevo año de compartir uno de nuestros espacios dentro de las actividades académicas que desarrollamos en la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnología e Innovación del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Dentro de las actividades académicas, planteamos los jueves científicos, eh, los cursos, digamos, dirigidos a los diferentes profesionales de nuestra entidad y otras entidades, eh, algunos talleres de entrenamiento, y los martes de divulgación tienen una característica muy especial porque se pone en valor todas las iniciativas, proyectos, de investigaciones que desarrollan nuestros profesionales, tanto en la entidad como algunos aliados estratégicos, de modo de compartir con los diferentes profesionales del país y público interesado en materia de investigación, casualmente estos resultados en materia del campo, de nuestra especialidad pediátrica, para contribuir en la mejora de las prácticas en salud. Ustedes saben, dadas las competencias, el nivel de complejidad de los institutos en nuestro país, una de las responsabilidades, además de la atención, en nuestro caso, quirúrgica pediátrica de alta complejidad, también está el del desarrollo de la investigación, de la tecnología, de la innovación y el tema de la docencia. Y en ese aspecto, el objetivo a través de el desarrollo de la investigación e innovación es poder contribuir con el ente rector para que a través de la sistematización de las mismas se puedan hacer adecuaciones en las normas técnicas en salud, aquellas que ordenan la mejor praxis en función a las mejores evidencias científicas que eh, año a año se van incorporando y también como producto de las investigaciones de nuestros especialistas. Por eso que el martes de divulgación, que como bien ha sido señalado, empieza el día de hoy y vamos hasta el 16 de diciembre, tiene este objetivo de poner en valor todos estos esfuerzos de investigación, compartirlos con ustedes, con todos aquellos profesionales que no necesariamente son especialistas, pero sí tienen la posibilidad o el interés de desarrollar investigación. Por eso es que, miren, les comparto dentro de los temas que se van a brindar el día de hoy, ¿no? Vamos a contar con nuestra expositora, Alejandro Pando Casiano, con el tema cómo publicar en una revista científica. Luego, en la siguiente sesión, tendremos a la autora Rosalinda Graus, que nos va a hablar de las herramientas de inteligencia artificial para la investigación en ciencias de la salud. En fin, tenemos ya toda una programación establecida, de la cual ustedes pueden acceder en nuestra portal para identificar toda la temática que se va a desarrollar a lo largo del año. Por eso mi agradecimiento por su participación y los invito a siempre estar atentos a martes de divulgación y por favor a ser extensivo con toda nuestra comunidad científica en salud, de profesionales en salud, de modo de cada vez tener mayor ampliación, mayor cobertura
y tengamos a través de estas divulgaciones científicas y puestas en valor, poder tener una mejor expansión y compartir estas experiencias con la mayor cantidad posible de los profesionales del sector en nuestro país. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, doctor Hostos, por sus palabras. Gracias por invitar a todos nuestros participantes para que socialicen el evento de los martes de divulgación científica. He compartido, o voy a compartir, perdón, en el chat el programa para que ustedes conozcan a detalle cada una de las sesiones que vamos a realizar durante los martes que vienen. Además, comentarles que el 16 de diciembre nosotros ya como hemos desarrollado en el año 2024, vamos a tener una sesión de clausura con un invitado muy representativo que nos va a hablar sobre la importancia de la divulgación científica. Han preguntado por el link de asistencia. No se preocupen que al momento de ustedes ingresar a la sesión están completando un formulario Zoom muy pequeño. Se les está pidiendo los datos básicos y eso nos sirve a nosotros para validar la asistencia. Recuerden seguir nuestras redes sociales, seguir nuestras plataformas para que se enteren de las actividades académicas que, tal como indica el doctor Hostos, venimos desarrollando en todas o en todos los ejes de nuestra unidad. Muy bien, voy a dar pase al doctor Miguel Mesa Díaz. El doctor Miguel Mesa es jefe de la subunidad de normalización técnica y desarrollo de la docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El doctor Miguel nos va a realizar la presentación de nuestra ponente. Muchas gracias, doctor Miguel Mesa, bienvenido. Gracias, Rosalinda. Buenas tardes con todos, con todas. Hoy día 28 de enero del 2025 vamos a tener nuestra primera sesión científica en el tema denominado Martes de Divulgación Científica. El tema, como ya lo mencionó el doctor Hostos, es cómo publicar en una revista científica, estructura del artículo científico. Tenemos como ponente a la bióloga Alejandra Pando Casiano. Es licenciada en biología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es magíster en gestión y política de la innovación y la tecnología por la Universidad Pontificia, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresada del doctorado de bioquímica y biología molecular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es asesora de proyectos de investigación de la Unidad de Desarrollo de Investigación, Tecnologías y Docencia del Instituto Nacional de Salud Niño San Borja. El biólogo Alejandro Pando Casiano, buenas tardes, bienvenida y puede continuar usted. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias por la presentación. Gracias también por la introducción al doctor Osos. Voy a compartir pantalla. Me avisan si todos pueden verlo. Sí, Alejandra, se ve bien. A ver, un ratito. Uy, ¿qué pasó? Se salió, ¿verdad? Sí, se salió la presentación. Sí, todavía no aparece. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí, No sí se ve, lo vemos. Alejandro. Al menos de acá no lo veo. ¿No? A ver. Sí, Ale, sí se ve. Estructura de artículos científicos, ponente Alejandra Pando. Ujú. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Alejandra Pando, como ya lo mencionaron. El día de hoy voy a hablar sobre la estructura de artículos científicos en base ya a la experiencia que tengo publicando, sobre todo a nivel de estudios dentro del Instituto del Niño. Entonces, esta es una referencia a cómo se debe redactar un artículo científico en base específicamente a su estructura,
Vamos a dar algunas recomendaciones de lo que debe contener cada sección, pero es importante que los participantes tengan en cuenta que esta estructura puede variar de acuerdo a lo que exija la revista, ¿no? Por eso es que siempre sugerimos trabajar en función a a la estructura que manda o que establece la revista en la cual se quiere publicar el artículo, ¿no? Pero existe una estructura, digamos, general que está basada en estos criterios o esta estructura, valga la redundancia, que es INRAD, que se refiere a la colocación de una introducción para iniciar el artículo, luego seguida de los materiales y métodos, los resultados y finalmente la discusión, que la mayoría de veces contiene las conclusiones, aunque algunas revistas lo plantean de forma separada, ¿no? Las discusiones y las conclusiones de forma separada, en secciones diferentes. A esto se le añade el abstract al inicio, antes de la introducción. Y en algunos casos me ha tocado ver que algunas revistas no piden un abstract como tal, sino piden, por ejemplo, puntos importantes del artículo o tienen una sección diferente al abstract, ¿no? Que no es muy usual, pero suele suceder. Entonces, en base a esta estructura que he mostrado, como digo, adicionalmente a estas secciones se suma el abstract para comenzar el artículo. El abstract es básicamente un resumen de la investigación, ¿no? Es usual que sea la única sección a la cual tienen acceso los lectores, ¿no? Porque sabemos que los artículos que son open access, es decir, que son abiertos al público, tienen un costo muy elevado para su publicación, que puede exceder, por ejemplo, los $3,000, $4,000, ¿no? Y muchas veces entonces no es factible poder presentar el artículo como open access. Es importante también tener en cuenta que este abstract es la primera, digamos, nuestra presentación para los lectores, no solo los lectores, sino también, por ejemplo, los editores de las revistas que van a recibir nuestro artículo y también para cualquier revisor que pueda posteriormente realizar una evaluación del artículo. Entonces, debemos ser muy concisos al momento de escribir el abstract. Tiene que estar toda la información que sea relevante en los resultados y muchos investigadores solo se enfocan en los resultados, dejando de lado, por ejemplo, el background que usualmente se coloca en los abstracts. Y en esta suerte de introducción se debe especificar cuál es el problema que estamos abordando, ¿no? Porque si vamos de frente a los objetivos, no vamos a saber exactamente cuál es el vacío de conocimiento, cuál es la controversia que queremos abordar en este artículo. Hay revistas que no solicitan necesariamente que el abstract tenga un background, una introducción. Si de frente se van al objetivo, en su mayoría son revistas peruanas, pero no es una estructura que personalmente a mí me agrade mucho porque siento que es muy importante que el lector entienda desde el inicio cuál es el problema o el vacío de conocimiento o la controversia que se quiere abordar. Y muy importante también que sea consistente con el resto del artículo. Hay varios casos en los cuales yo he visto artículos que en el abstract se mencionan varios resultados que luego no se mencionan en los resultados, en la sección de resultados del artículo o viceversa, ¿no? Entonces, todo lo que colocamos en el abstract tiene que haber sido mencionado en los resultados. Me refiero a las variables principales del estudio, los resultados principales del estudio, porque hay estudios que son muy extensos y en el abstract solo vamos a colocar los resultados más importantes. La extensión es limitada, usualmente va de 150 a 300 palabras, máximo 350 en algunos casos. Entonces debemos ser, como digo, muy concisos al momento de escribir el abstract y siempre se recomienda que el abstract se redacte al final, porque si lo redactamos al final, de alguna otra forma se hace mucho más sencillo para nosotros poder sintetizar toda la información que hemos colocado en los resultados. No deben contener referencias, también se estila que no contengan abreviaturas y se recomienda, como acabo de mencionar, que sea la última sección en ser escrita. Ahora, como mencionaba, la estructura del abstract como tal sigue o inicia con el background general, es decir, la introducción al tema de forma general. De repente, si estamos hablando de alguna patología, podemos definir la patología o indicar alguna cifra de prevalencia, incidencia, mortalidad, si es más relevante para el tema que queremos abordar en el artículo. Y luego ya nos vamos al vacío de conocimiento como tal, ¿no? Vamos de lo más general a lo más específico. Y en realidad esta parte de aquí del background es algo muy pequeñito, es algo de 2 o 3 líneas. Y en esas líneas debe quedar muy claro cuál es el vacío de conocimiento que se quiere llenar, ¿no? Con este vacío de conocimiento planteado, vamos ahora a especificar el objetivo luego, en la siguiente línea, y luego
mostrar los resultados más relevantes para luego finalizar con la conclusión. Algo muy importante también que no está mencionado aquí es la metodología, ¿no? Como mencionaba, vamos del background, vamos al objetivo y luego del objetivo debemos mencionar la metodología. Luego de la metodología, que es una metodología bastante resumida porque sabemos que al menos los artículos originales emplean diversos métodos para abordar un objetivo específico, un objetivo general, colocamos únicamente los métodos más importantes, ¿no? Luego de los métodos, como menciono, vienen los resultados y las conclusiones. Esto es básicamente un resumen de lo que he estado comentándoles. Tenemos el background, que es básicamente la introducción al tema, que son básicamente 2 o 3 oraciones, donde especificamos el vacío de conocimiento. Luego viene el objetivo del estudio. Luego viene la metodología, donde se especifican los materiales y métodos que están contemplados en el estudio, que siguen utilizados en el estudio, los resultados y las conclusiones. En algunos casos, cuando tenemos espacio suficiente, podemos poner las implicancias del estudio, es decir, qué aplicación, qué potencial aplicación le podríamos dar a los resultados que hemos obtenido. No siempre es una aplicación directamente clínica. Es más, en este caso más bien tenemos que ser muy conservadores con lo que planteamos al lector sobre las implicancias de nuestro estudio y lo vamos a ver más adelante también. Luego del abstract, una vez culminado el abstract, debemos proponer palabras clave. Estas palabras clave nos van a ayudar a que los motores de búsqueda recuperen nuestro artículo futuro. Entonces debemos ser muy selectivos con las palabras clave que vamos a utilizar. Recomendamos obtener palabras clave a través de la lista Medical Subject Headings, que es el MESH, mejor conocido como MESH, y de repente hacer una prueba con potenciales palabras clave que yo identifique del MESH para ver si cuando yo ingreso estas palabras clave puedo recuperar artículos similares al que yo estoy proponiendo. Se recomiendan usualmente entre 5 y 7, pero pueden abarcar entre 3 y 10 palabras clave. Y esto va a depender nuevamente del formato de la revista en su mayoría de veces. Luego del abstract y las palabras clave viene la introducción. En la introducción también vamos de lo más general a lo más específico y yo personalmente utilizo siempre la misma estructura que se parece a la que vemos en la parte derecha, donde empezamos nuevamente con el background general, podemos definir la enfermedad, podemos hablar de repente de la prevalencia de la enfermedad, de la incidencia de la enfermedad, de las tasas de mortalidad, de repente de las tasas de recaída, si estamos hablando, no lo sé, de leucemia, de cualquier otra enfermedad. Cualquier otra enfermedad, de cualquier otra neoplasia, tumor, etc. Luego, en el segundo párrafo, recomendamos plantear el problema como tal de la investigación, el vacío de conocimiento que se quiere llenar, la controversia que queremos abordar, por qué es que se está proponiendo este estudio, qué es lo que falta añadir en la literatura que aborda este estudio. En el tercer párrafo ya proponemos la justificación del estudio, que no es lo mismo que el problema de investigación. Muchas veces confundimos el planteamiento del problema con la justificación y no son secciones equivalentes. La justificación más bien nos habla de para quién está dirigido el estudio, cuáles son las potenciales aplicaciones a futuro, si estamos hablando de un nuevo método, si estamos hablando de repente algún tipo de estudio que puede tener un impacto sobre el manejo del paciente, qué población se va a ver beneficiada, cuántos pacientes se verían beneficiados, etc. Luego de estos 3 párrafos, donde vamos de lo más general, como digo, al más específico, el último párrafo cierra con el objetivo del estudio. Y muchas veces, además del objetivo del estudio, podemos señalar brevemente la metodología que vamos a utilizar para poder abordar el estudio. Digo brevemente porque ya tenemos una sección específica para la metodología. Entonces podemos describir muy brevemente de qué se va a tratar el estudio, es decir, qué va a encontrar el lector en el estudio. No solo la metodología, sino que en algunas revistas se coloca en este último párrafo el objetivo, las implicancias del estudio a futuro nuevamente y un breve resumen de la metodología si es que la revista lo permite. Como mencionaba, estos son digamos, los 4 párrafos con los cuales yo suelo trabajar. El primer párrafo mencionaba que era el background, el segundo párrafo el problema de investigación, el tercero la justificación del estudio y el cuarto el párrafo en el cual declaramos los objetivos y una descripción de la información que el lector va a encontrar, ¿no? Durante el artículo.
La sección de materiales y métodos es una sección muy importante que viene después de la introducción. Algunas revistas le llaman únicamente métodos, otros materiales y métodos, otra metodología, etcétera. El nombre puede variar, pero el contenido es el mismo para todas las revistas. Y lo que básicamente queremos proporcionar en esta sección es toda la información necesaria para que otro investigador replique el estudio. Entonces, esta es la sección donde debemos ser lo más honestos posible. Debemos declarar toda la información que permita que otros investigadores puedan llevar este estudio, digamos, si estamos hablando de un experimento de laboratorio, puedan replicarlo en su laboratorio bajo las condiciones que nosotros hemos aplicado, ¿no? Entonces, la utilidad de los materiales y métodos o esta sección es proveer la información necesaria para recrear el análisis y permite a los lectores juzgar la pertinencia, porque, por ejemplo, si nosotros proponemos, no lo sé, un método para detectar tal enfermedad, un nuevo método, el lector va a poder juzgar, digamos, cómo es que se ha desarrollado este método, cómo es que se ha diseñado, cómo es que se ha evaluado, qué medidas de utilidad se han utilizado, no lo sé, de utilidad, desempeño, como sensibilidad, especificidad, AUC, etcétera. Entonces, esta parte nos permite a nosotros como lectores poder juzgar, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de estos métodos utilizados y tal vez contrastarlos? Si nosotros estamos leyendo este artículo, contrastarlo con el artículo que nosotros estamos formulando, por ejemplo. Debe contener, aunque no son no son las únicas secciones o subsecciones de la metodología, debe contener siempre la población de estudio, los procedimientos, los outcomes o las variables de interés y una descripción de los análisis de datos, de cómo se han llevado a cabo los análisis de datos. Además de los aspectos éticos, que en algunas revistas va en otra sección separada, pero en la mayoría de casos se incluyen aspectos éticos dentro de los materiales y métodos, ¿no? La escritura debe ser en voz pasiva porque es más importante la acción, en este caso, que quién la hizo. Se recomienda voz pasiva sobre todo para esta sección de la metodología. Ahora, cuando estamos hablando de estudios en los cuales, por ejemplo, mencionaba hace un momento estudios que involucran procesos de laboratorio, es necesario mencionar los materiales y también los proveedores, es decir, por ejemplo, si estoy usando un reactivo X en laboratorio, debo proporcionar el nombre de ese reactivo, la marca de ese reactivo y además la localización de esa marca, ¿no? Que le llaman headquarters, que es básicamente dónde se encuentran las principales sedes de esa marca. ¿Por qué es importante esto? En biología, sobre todo cuando replicamos experimentos, necesitamos saber si, por ejemplo, yo encuentro diferencias habiendo aplicado la misma técnica, puede haberse debido a que estoy utilizando un reactivo diferente. A pesar de que los reactivos pueden tener la misma composición, pueden tener el mismo principio activo, no necesariamente van a comportarse igual porque han sido producidos por compañías distintas. Entonces es muy importante para nosotros como científicos poder tener esta información a la mano y siempre que hacemos un estudio que involucra el uso de procesamiento de muestras y el uso de reactivos de laboratorio, sí o sí debemos tener esa información a la mano. Ahora, cuando hablamos de métodos publicados previamente, también es usual en biología que utilicemos técnicas que han sido estandarizadas ya por otros autores. Entonces, no es necesario volver a describir la técnica y además no es correcto porque no es una técnica que yo haya desarrollado. Es una técnica que ya fue publicada anteriormente y lo que corresponde entonces es citar la publicación original, ¿verdad? Si es que yo realicé modificaciones a esa técnica, sí es posible que yo detalle, que diga, por ejemplo, estoy utilizando el método propuesto por Guillén y colaboradores en el de 2020, pero he hecho las siguientes modificaciones. Entonces, me toca a mí como autor poder describir esas modificaciones que yo hago. No olvidar también, muy importante, las unidades medidas. A veces ponemos, vamos a medir peso, pero ni siquiera ponemos cómo vamos a medirlo, en qué unidades de medida. Vamos a medir edad, pero ¿cómo vamos a medir edad? ¿En meses, en años, en semanas? Todos esos detalles deben estar especificados. Con respecto a los resultados siempre deben ir de la mano con la metodología. Siempre hay un resultado que se ha basado en un método, ¿verdad? Entonces, los resultados están divididos en secciones, al igual que la metodología, y usualmente la primera sección de los resultados es la población de estudio, ¿no? La descripción de la población de estudio. Luego ya vienen los resultados de las otras variables o outcomes que he evaluado. Entonces, los resultados presentan los principales hallazgos de los experimentos, presentan los datos de respaldo en forma ya sea de texto, de figuras
o de tablas y responden a la pregunta ¿qué encontraron los autores en la investigación? Es muy importante diferenciar un dato de un resultado porque a veces los tomamos como si fueran sinónimos y no es así. Un dato, por ejemplo, nos podemos guiarnos de este ejemplo que dice el promedio de glucosa en sangre fue de 180 miligramos por decilitro en pacientes con diabetes tipo 2. El promedio de glucosa en sangre fue 95 miligramos por decilitro en pacientes no diabéticos, ¿no? Esto es un dato. Solo estoy describiendo un dato, que en este caso sería el nivel de glucosa. Si yo quiero establecer o describir un resultado, yo tengo que darle una suerte de interpretación o significado a estos datos. Entonces, ¿cómo podría formular un resultado a partir de esta data? Por ejemplo, la glucosa en el promedio de glucosa en sangre fue significativamente mayor en pacientes con diabetes tipo 2 en comparación con sujetos no diabéticos. Y bueno, en este caso están especificando el valor de P porque han aplicado un análisis estadístico. Pero ya le di un significado, una interpretación a este dato que por sí solo no tenía una interpretación o un significado. Como mencionaba al inicio de esta sección, los resultados pueden ser descritos en figuras y tablas. Ahora, no es adecuado colocar la información en el texto y además en una figura y además en una tabla. Las figuras y tablas están ahí para poder ayudarnos a poder sintetizar la información de grandes datos, sobre todo las figuras, ¿verdad? Nos permiten resumir una gran cantidad de datos en imágenes que son mucho más fáciles de ser entendidas para el lector. Sobre todo cuando hablamos de tendencias, por ejemplo, aquí digamos que no sé exactamente, se está midiendo la sobrevida, por ejemplo, y cómo cambia en el tiempo desde el diagnóstico, de acuerdo al año de diagnóstico, ¿no? Entonces, si colocáramos esta información en texto sería imposible entenderla y tendríamos que extendernos por cada paciente cuál ha sido la sobrevida, ¿no? Tener el dato. Detallar el dato por cada paciente, lo cual es imposible en un artículo. Entonces, en esos casos es imprescindible poder acudir a las figuras para que nos puedan ayudar a resumir estos datos. Tenemos también, por ejemplo, los diagramas de barras, ¿no? Estos diagramas de la derecha que ya son un poco más complejos, que son los mapas de calor o heatmaps, que en el caso de biología, por ejemplo, nos ayudan a resumir datos, una gran cantidad de datos provenientes de secuenciamiento de nueva generación, donde vemos la desregulación de algunos genes, ¿no? Y es imposible poder decir, si yo estoy evaluando 1 millón de genes, poder describir el resultado por cada paciente. Entonces, definitivamente muestran datos con mayor claridad de lo que se pueden hacer en textos o tablas, y de ese modo mejoran la comprensión del lector. Aquí nace o podemos observar una pregunta, que justamente fue una de las preguntas que hicimos a un grupo de estudiantes a los cuales estamos asesorando en la parte de metodología de investigación, y es, ¿existe otro término para denominar a las figuras en los artículos? La respuesta es no. A veces recibimos documentos, no artículos, pero proyectos en los cuales nos ponen, proyectos ya avanzados de tesis, que nos ponen imagen 1, esquema 1, diagramación 1. Y eso en el campo de la escritura científica no existe. Solo existen los artículos, tablas y figuras. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso al momento de formular su artículo. Ahora bien, acá pueden ver que yo no le he puesto nombre a estas figuras, pero todas las figuras deben tener nombre en el texto. Todas, figura 1, figura 2, figura 3, pero no solo la denominación de figura, sino una descripción de la figura como tal. ¿Qué es lo que me dice? Por ejemplo, aquí, variación de sobrevida o tasa de sobrevida a lo largo del tiempo, durante el periodo 1980-2020, ¿no? Entonces, debemos describir la figura en detalle, no solo con el número de figura y el título, sino también en el caso de figuras que tienen diferentes secciones como esta, debemos describir cuál es la diferencia entre cada figura. Porque si yo veo acá cada figura, digo, ah, mira, en el eje Y todas tienen sobrevida, en el eje X todas dicen año de diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas figuras? No queda clara cuál es la diferencia entre todas estas figuras, ¿verdad? Entonces, nosotros como autores debemos proporcionarle toda esa información al lector. Las tablas, al igual que las figuras, nos permiten resumir una gran cantidad de datos, o nos permiten también comparar grupos de datos, y es importante tener en cuenta que una tabla suele tener 3 o más columnas interrelacionadas y 3 o más filas interrelacionadas también. Ahora, ¿qué es lo que se prefiere? ¿Tablas y figuras o figuras? Depende de lo que se esté presentando, ¿no? Como digo,
no necesariamente, mejor dicho, sí debemos elegir alguna de ellas, no debemos duplicar la información, idealmente no deberíamos duplicar la información en una tabla y en una figura, pero si es que la tabla por algún motivo tiene información muy importante para el lector y es muy extensa y eso ha hecho que yo la resuma en una figura, podría incluir la tabla como un material suplementario en el artículo, ¿no? Las revistas nos permiten incluir material suplementario y no nos dicen una extensión límite. Entonces podemos incluir tablas o en general cualquier información que sea relevante, pero que no necesariamente vaya a ser incluida en el cuerpo del artículo como tal. Aquí he formulado otra pregunta, que es, ¿qué información contiene la primera tabla de un artículo? Usualmente, si es que en la parte de metodología no hay ninguna tabla, la primera tabla del artículo siempre es la descripción de la población de estudio. Siempre que veamos un artículo, sobre todo en investigación biomédica, vamos a ver tabla 1, pues, características, la población de estudio, ¿no? Entonces ahí describimos edad, sexo, procedencia, no lo sé, todas las variables que hemos recolectado para describir la población de estudio. Esto es básicamente lo que estaba mencionando, algunos detalles, algunas recomendaciones al momento de presentar datos en las tablas y figuras. Siempre asegúrense de poder ponerle un número, un título a las tablas y figuras y el detalle de lo que contiene la tabla de figuras. Si es que estamos utilizando abreviaturas porque hay un término que es muy largo, debemos colocarlo debajo en el pie de página, debemos especificar, ¿no? O por ejemplo, cuando estamos presentando en una tabla el resultado de un test estadístico, en una figura el resultado de un test estadístico, no sé si han visto que a veces colocan un asterisco, dos asteriscos y tres asteriscos, y abajo colocan un asterisco es P menor a 0.5, dos asteriscos es igual a P menor a 0.01 y así sucesivamente. Entonces, toda esa data tiene que estar especificada. Pasamos a la última sección, que yo diría que es la sección más importante de un artículo. Si bien en la introducción nosotros dejamos claro cuál es el problema de investigación, dejamos claro cuáles son la importancia de este estudio, las implicancias, potenciales implicancias a futuro, y el artículo puede ser muy interesante, el tema puede ser muy novedoso, si es que no planteamos adecuadamente la discusión, los resultados pueden ser excelentes, pero si no planteamos adecuadamente la discusión, le puede restar mucho, mucho valor y prestigio a ese artículo. Entonces, como dice aquí, los lectores quieren saber lo que los resultados significan en lugar de lo que muestran. Esta sección yo diría que es la más compleja de escribir si es que uno no tiene bien definido, bien identificado los artículos que va a incluir en la discusión. Cuando uno tiene bien identificados los artículos que va a incluir en la discusión y además la data que va a colocar o que va a contrastar con su artículo, con sus resultados, yo creo que es mucho más sencillo. Pero yo los animo a hacer esa búsqueda antes de empezar a hacer la discusión para que les sea mucho más sencillo. Entonces, la función de la discusión es responder a la pregunta de investigación, explicar cómo es que los resultados se sostienen cómo es que esta respuesta se sostiene en base a los resultados y cómo es que este conocimiento o estas respuestas se encajan en el conocimiento existente en el área, ¿no? Entonces, acá vamos a ver una estructura sugerida para la discusión y empieza con el primer párrafo donde yo coloco un breve resumen de los hallazgos. Y ojo, en este punto, nosotros no debemos repetir los resultados en el primer párrafo de la discusión. Pasa que en algunos artículos que, por ejemplo, yo he revisado, repiten todos los resultados o un resumen de los resultados en el primer párrafo de la discusión, ¿no? La edad fue tanta, la edad promedio fue tanta, el porcentaje de género masculino fue tal. Entonces, no, yo hago un pequeño resumen de los hallazgos más importantes en base al objetivo de mi estudio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis de sobrevida y de factores de riesgos asociados a sobrevida en pacientes con leucemia aguda, mi objetivo es justamente evaluar la sobrevida y identificar factores asociados y mi primer párrafo de la discusión probablemente diga, en este estudio se determinó que la sobrevida fue alta, fue considerable y además se identificaron los siguientes factores como potenciales factores de riesgo. Ahí quedó.
No voy a colocar la sobrevida fue de 80% con un intervalo de confianza de tanto y los factores asociados fueron tales con un HR de tanto, con un intervalo de confianza. No voy a repetir los resultados, voy a decir nada más en términos muy generales cuál es el principal hallazgo del estudio en base a mi objetivo. Luego de ese párrafo, ese primer párrafo, vamos a empezar a contrastar nuestras variables principales. Por ejemplo, en el ejemplo que les he dado, la sobrevida y los factores de riesgo son las variables que más me importan, ¿verdad? Entonces yo voy a empezar a contrastar primero de repente la sobrevida con lo que yo he encontrado versus lo que otros han encontrado. En poblaciones lo más similares a la que yo estoy analizando. No, si yo estoy haciendo un estudio en niños, no voy a contrastarlo con población adulta, a menos que la información sea muy limitada. En ese caso, no hay de otra que poder contrastarlo con esa población, pero idealmente debería ser con una población muy afín a la mía. Entonces, mi segundo o tercer párrafo ya sería en base a los factores asociados, ¿verdad? Yo encontré que edad mayor a 10 estaba asociado a mayor riesgo de mortalidad. ¿Qué encontró él en el otro estudio? Lo contrasto. Él encontró que no era la edad, que era, no lo sé, el sexo masculino, ¿no? Entonces voy contrastando de esa forma mis resultados con el hallazgo de otros investigadores. Luego de estos 2, 4 párrafos que yo contrasto, dependiendo del tema, estoy diciendo 2, 4 párrafos, pero podrían ser más, yo empiezo a ir hacia el final de la discusión a las limitaciones y las fortalezas del estudio. Todos los estudios tienen limitaciones y todos los estudios tienen fortalezas, ¿no? Entonces, es muy importante que el lector sea honesto con respecto a las limitaciones de su estudio. No puede ser que un lector diga que no hay limitaciones en su estudio y que además diga, por ejemplo, que su estudio lo venda como un estudio que es extrapolable a todo el universo por ejemplo, pacientes con leucemia. Eso pasa mucho, nos vamos un poco como todos los que trabajamos en investigación, a veces nos vamos mucho fuera del foco, ¿no? Nos olvidamos que las implicancias de nuestro estudio solo deben ir en relación a nuestro objetivo. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un estudio de exploración de variantes genéticas, de variantes de tal gen, ¿no? Y yo sé que de repente este gen está involucrado codifica una enzima que está involucrada en el metabolismo de drogas. Y yo encontré que esta variante, que justamente está asociada a una metabolización lenta de la droga o muy rápida de la droga, está muy presente en mi población. Entonces yo voy a decir, mira, yo encontré una alta prevalencia, alta frecuencia, entonces voy a sugiero que se aplique en la rutina clínica. Entonces, esos son, por ejemplo, alcances fuera de la implicancia del estudio, porque el estudio como tal simplemente fue describir las variantes genéticas. Pasa mucho y debemos tener muy aterrizado eso de hasta qué punto nuestro estudio, cuál es el alcance de nuestro estudio, ¿verdad? Entonces, como mencionaba, podemos establecer las limitaciones, las fortalezas de nuestro estudio sin venderlo de más, siempre de acuerdo al alcance. Y finalmente, cerramos con las conclusiones del estudio y las potenciales implicancias a futuro de nuestro estudio. Eso es justamente lo que acabo de mencionar. El inicio de la discusión, en el inicio podemos colocar los hallazgos clave, la respuesta a la pregunta de investigación, luego hacemos un contraste de resultados, le damos una interpretación a estos resultados, ya en el medio colocamos las fortalezas y limitaciones del estudio y finalmente cerramos con la conclusión y el mensaje para llevar a casa, ¿no? O las implicancias del estudio. El cierre de la discusión contempla las conclusiones y recomendaciones, además. En algunos casos, como decía, las revistas nos indican que hagamos una sección de discusión, otra de conclusiones y otra de recomendaciones. Eso depende de la revista. Pero en general, digamos, ya sea que estén separadas o juntas, igual se deben diferenciar bien, ¿no? Entonces, las formas de determinar la discusión, por ejemplo, pueden ser replantear la respuesta a las preguntas. Nuevamente, en ese estudio se encontró que, de forma muy general, o indicar nuevamente, hacer nuevamente mención a la importancia del trabajo. Con respecto a las conclusiones, deben ser estas fuertes, claras y concisas. Como dije hace un momento, deben enfocarse en la pregunta principal u objetivos abordados, nunca salirse de ese foco. Deben estar sustentadas con la data y deben indicar claramente si los hallazgos apoyan la hipótesis o no, si es que se formuló una hipótesis. Además, es bastante común, y ahorita vamos a ver en las cosas que debemos evitar,
como decía, exagerar la importancia del estudio, exagerar la generalización de los resultados. A veces decimos, este hospital es un hospital de referencia nacional, entonces como aquí, yo he hecho mi estudio aquí en pacientes que vienen de todo el país, ya se puede generalizar a todo el país. Y no es así, todo va a depender del diseño del estudio, de cómo se ha realizado el cálculo de tamaño de muestra, etc. Entonces, seamos muy conservadores al momento de poder formular nuestras recomendaciones. También es usual dar importancia a resultados que no alcanzaron significancia estadística. Eso no quiere decir que no los vayamos a declarar. Claro que los declaramos, los colocamos dentro de la sesión de resultados, pero no deberíamos darle tanta importancia a estos resultados. Además, es importante evitar no plantear la aplicabilidad de los resultados de forma idealista. Como decía, siempre ser muy realistas con las implicancias de nuestros estudios. La importancia, además, en este cierre de la discusión debemos recalcar la importancia del trabajo, ¿verdad? Las potenciales aplicaciones, y digo potenciales porque no sabemos si realmente puede ser aplicado en este momento o en un futuro cercano. Las potenciales aplicaciones, plantear recomendaciones, plantear implicancias y plantear especulaciones, sí, pero siendo lo más conservadores posibles. Algunas revistas no les agrada mucho esto de especular, y yo no sugiero que se especule, más bien que nos basemos en la evidencia previa para poder formular potenciales aplicaciones, recomendaciones o hasta implicancias, pero no especular tanto. Con respecto a los tipos de artículos, no voy a hablar de todos, pero sí me gustaría centrarme un poco en los reportes de caso, que es los que más llegan a la unidad de investigación para ser revisados, y ahí hemos identificado varias limitaciones con la redacción y la estructuración de reporte de caso, ¿no? Bueno, tenemos como tipos de artículos los más usuales, los reportes de caso, los artículos originales y los artículos de revisión, que me imagino que ya han ido familiarizándose con los artículos, las personas que ya están algún tiempo en investigación. Pero, como digo, nos vamos a centrar ahorita en los reportes de caso. Tanto para los artículos originales como los artículos de revisión, hay guías que nos pueden sugerir una estructura o sugerir un checklist del contenido que debe tener cada sección de estos artículos. Y la pueden revisar en las guías Equator. La voy a colocar aquí en el chat. Ahí pueden encontrar toda clase de guías para los diferentes tipos de estudios que hay y artículos también. Pero yendo a los reportes de caso, es bastante usual que lleguen reportes aquí y cuando los revisamos, hacemos una búsqueda de información, nos damos cuenta que los investigadores de repente no han hecho una búsqueda muy exhaustiva de la información. Y esto porque es muy, muy importante en los reportes de caso, porque los reportes de caso tienen un grado de novedad muy alto, ¿verdad? Básicamente lo que lo sustenta es su novedad en la práctica clínica, ¿no? O en el ámbito clínico. Y si, por ejemplo, nosotros hacemos una búsqueda de información, encontramos casos, no lo sé, fuera del país o dentro del país, usualmente digamos fuera, ya no es que no sea tan novedoso, pero no podemos, digamos, declarar que este caso es único y que es único a nivel mundial cuando no hemos hecho una búsqueda correcta de información. Entonces, sí los motivamos a que antes de formular un reporte de caso, sí, está muy bien que, digamos, identifiquemos un problema en la práctica médica y podamos llevarnos esa idea a casa y hacer una búsqueda de información, pero debemos hacer una búsqueda de información extensiva, ya sea en bases de datos de aquí, del país o fuera del país, en diferentes bases de datos de diferentes, por ejemplo, PubMed, Cielo, Embase, Web of Science, etcétera, ¿no? Entonces debemos hacer una búsqueda de información muy, muy amplia para poder asegurarnos cuál es el grado de novedad. Puede ser, no estamos diciendo que vamos a excluir un reporte de caso porque fue publicado fuera y no en Perú. Podría ser un criterio de novedad, sí, pero eso debe quedar muy bien especificado. ¿Por qué hace la diferencia? Y eso siempre lo repetimos. ¿Por qué es diferente un caso aquí que un caso de, no sé, de Argentina o de Italia o de Francia o donde sea, o Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre repetimos eso para todos los estudios, porque suele pasar que en el vacío de conocimiento del problema colocan, ¿no? Que ese estudio es único porque no se ha hecho en otro país, pero eso no lo hace novedoso necesariamente. Debemos especificar por qué es que hacerlo en un país diferente lo hace novedoso. Para las enfermedades genéticas, por ejemplo, o las enfermedades que tienen un componente genético, por ejemplo, la leucemia, sabemos que el comportamiento de la enfermedad es diferente por muchos aspectos, empezando por la raza, la etnia, hasta por aspectos netamente genéticos, ¿no? Que
que podemos tener, que podemos observar, pero también de repente por cómo está configurado el sistema de salud. De repente en Estados Unidos la sobrevida es mucho más alta, los resultados son mucho mejores, entonces no basta con decir, en Estados Unidos no se hizo, perdón, sí se hizo y acá no, sino que es realmente darle al lector la información que permita detectar o identificar que el caso o que el estudio es novedoso. No solamente quedarnos en que no se hizo, no se ha hecho aquí, ¿no? Entonces, dentro de los reportes de caso, podemos reportar, por ejemplo, efectos adversos no reportados, inusuales, interacciones adversas tampoco reportadas, presentaciones de enfermedad inusuales o inesperadas, nuevas asociaciones o variaciones en el progreso de la enfermedad, presentaciones o diagnóstico o manejo de nuevas o enfermedades emergentes, etcétera. O sea, podemos basarnos en cualquiera de estos criterios que he colocado aquí que pueden revisar con mayor detalle también. Podemos utilizar todos estos criterios para poder identificar de repente un caso, pero debemos, para poder definir que específicamente se trata de un caso novedoso y el grado de novedad, debemos hacer una búsqueda extensiva de información. Además, para estructurar un reporte de caso, siempre nos consultan si hay una estructura, si hay algo que podamos sugerirles, si hay un checklist. Y algo que siempre sugerimos es utilizar la guía CARE, que justamente está dentro de estas guías que les he enviado. Y nos ayuda mucho para definir qué información debe contener cada parte del reporte. No quiere decir que el reporte, por ejemplo, tenga que contener todas estas partes. Acá dice, por ejemplo, abstract, de hecho que sí, introducción, sí, información del paciente, clinical findings, evaluación del diagnóstico, etcétera. No quiere decir que tiene que tener todos esos subtítulos, sino que tiene que contener esa información. Que la información del paciente debe contener toda esta información que dice aquí, del punto 5 al punto 10, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay estudios donde, por ejemplo, no se hace seguimiento necesariamente al caso, que no se cuenta con información de seguimiento. Entonces debemos declararlo también. Es mejor declararlo a dejarlo abierto y que el revisor nos pueda decir, pero no hay información del seguimiento. ¿Qué pasó con este paciente? Si tenemos información, no lo sé, solo los 3 meses y de ahí perdimos el contacto, también debemos declararlo. En lugar de repente, como digo, dejar abierta la posibilidad o dejar abierto el resultado como tal del paciente sin que el lector o el evaluador sepa que de repente el último seguimiento que se hizo fue en tal momento ya no se vio más al paciente, ¿no? La discusión, como en todos los artículos, debe contrastar los resultados bueno, en este caso no resultados, pero los hallazgos de reporte con respecto al reportes previos. Muchos reportes empiezan a contrastar, digamos, no lo sé, la prevalencia de la enfermedad, el uso de la técnica, la utilidad de la técnica que se utilizó para el diagnóstico, y cuando el foco no es ese, el foco es reportar un caso, describir sus hallazgos, describir los resultados de las evaluaciones que se han hecho a nivel clínico, ¿no? Y con todas estas técnicas de soporte, pero contrastar esos resultados. Contrastar básicamente la presentación del caso. No necesariamente la técnica, aunque podría ser utilidad si es que el reporte se enfoca en la utilidad de la técnica, pero muchas veces nos desviamos del foco, ¿no? Y nos vamos a la prevalencia de la enfermedad, a contrastar la incidencia en otros países que puede sumarle, sí, pero no es parte del core, del núcleo de la discusión. Además, muy importante, aquí también se deben incluir las limitaciones y fortalezas del estudio. Muchas veces nos olvidamos de incluir las limitaciones del caso, que muchas veces está asociada también a, digamos, la pérdida de información, a la ausencia de ciertos datos, ¿verdad? Además, al igual que en los otros tipos de artículo, debemos terminar con una conclusión y la descripción de las implicancias a futuro de ese estudio. Aquí sí hay una potencial utilidad clínica, ¿verdad? Es de los tipos de artículos que creo que más potencial utilidad clínica tienen, porque estamos describiendo un caso que puede observarse en cualquier otra parte del mundo y quizás sí vale la pena, dependiendo del alcance del caso, sugerir o recomendar de forma muy conservadora, no lo sé, el uso de determinada técnica de diagnóstico o determinada técnica de seguimiento. En este caso sí vale la pena, pero nuevamente ser muy conservadores con eso. No podemos decir, aplíquenlo no lo sé, aplíquenlo de ahora en adelante en la institución. No. Podemos sugerir que las instituciones que cuentan con el equipamiento para que atiendan estos tipos de casos puedan a futuro implementar, etcétera. Considerar implementar, siempre siendo muy conservadores. Además, y muy, muy importante,
idealmente antes de empezar a redactar el reporte deberíamos ser capaces de obtener el consentimiento informado. En muy pocos casos podemos omitir el consentimiento informado, aun cuando el paciente, uno dice, no, pero el paciente ya falleció, entonces ya no le puedo pedir consentimiento, los papás ya se fueron. Siempre hay una forma de poder pedir consentimiento a los padres. Podemos contactarlos para solicitarles su autorización, no necesariamente escrita, puede ser por teléfono, puede ser por video, puede ser por llamada, por WhatsApp, etcétera. Entonces, siempre hay forma de poder conseguir ese consentimiento. Si es que por algún motivo, no lo sé, no existe forma de contactar ni al paciente ni a sus padres, podemos proponerle al comité de ética que nos otorguen una extensión del consentimiento y ellos van a evaluar cuán novedoso es el caso, cuán válido es, cuánto aporta la literatura científica para poder de repente exentuarnos de ese consentimiento. Pero desde ya creo que si estamos rutinariamente en contacto con nuestros pacientes y ya vamos identificando potenciales casos o un caso que queramos reportar, desde ya podemos ser capaces de poder pedirle un consentimiento, ¿no? O un asentimiento o consentimiento al padre o al niño respectivamente. Entonces, creo que son esas cosas, esos detalles importantes a tener en cuenta por las personas que deseen reportar un caso. Y bueno, agradecerles por su atención. Cualquier duda o consulta, igual estamos prestos. Muchas gracias, Alejandra, por la exposición. A ver, parece que se ha congelado la pantalla de Alejandra. Esperamos, por favor, un par de minutos y si tienen alguna consulta, lo pueden dejar en el chat. La doctora Ana del Pilar Cerdán tiene la manito levantada. Doctora, no sé si podría dejarnos su pregunta en el chat. Sí, ahí veo. Muchas gracias, doctora Ivonne. Sí, recuerden que el próximo martes tenemos otra sesión de los martes de divulgación científica. Así que, doctora Ana del Pilar, por favor, si tiene alguna consulta, voy a habilitarle el micro. Ya le he enviado, sí, le he enviado la invitación para que pueda habilitar el micro. Ya nos acompaña Alejandra nuevamente. Muchas gracias, Alejandra, por la exposición. Por favor, si tienen alguna duda, inquietud, la sesión la hemos grabado y como todos los martes se está colgando en nuestro canal de YouTube y ahí pueden ver no solo la sesión de hoy, sino también las sesiones que se realizaron en el año 2024. Tenemos 23 sesiones del año 2024 que se han editado y se han colgado en el canal y hoy vamos a editar nuestra sesión y la colgaremos en la tarde y recuerden que por favor toda inquietud, duda, consulta también nos pueden enviar por correo. Vemos que no hay preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Alejandra por la exposición y nos Gracias. volvemos a reencontrar el martes que viene y el primer martes de febrero. Gracias. Nos vemos, Alejandra. Gracias. Gracias. Chao, chao. Para el doctor Tapit, creo que está preguntando sobre la asistencia. Doctor, no, no se preocupe, es automático el registro. Si no le aparece, ya a nosotros nos debe por interno aparecer ya que usted se registró, si es que no le aparece la ventanita para colocar los datos. Ya no hay link de asistencia, recuerden que el registro es automático. El canal les voy a compartir nuevamente. Aquí está en el chat, por favor. Es el canal de YouTube. Suscríbanse, le dan clic a la campanita para que estén al tanto de todo lo que vamos compartiendo semana tras semana, día tras día. Nosotros actualizamos nuestro canal constantemente. ¿Ya? Muy bien. Si no hay dudas o inquietudes, nos reencontramos el martes. El martes 4 de febrero voy a dar la sesión de herramientas de inteligencia artificial para la investigación en ciencias de la salud. Así que los espero al mediodía.